Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en Factoreo 16 veremos suma y diferencia de cubos. Bien, a ver qué tenemos acá. Nos piden factorizar x cubo más 125. Bueno, veamos. Un binomio, x al cubo y 125. Lo tenemos que factorizar o factoriar. Ahora bien, dice que expresemos el binomio como suma de cubos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Encontrando sus bases. Y sabemos que la base de x al cubo es x. Y la de 125 es 5, pues 5 por 5 por 5 es 125. Bien, ahora indicamos la fórmula para factorizar la suma de cubos. Entonces, lo primero que hacemos es separar las bases, que son x y 5, que son las que vamos a utilizar. Y ahora vamos a ver qué fórmula se aplica en la suma de cubos. En todos los ejercicios vamos a ver la misma fórmula. Y es esta, ¿ven? Ahora el tema es quién es A y quién es B, porque yo tengo que reemplazar a A y B por X y 5. Entonces, fíjense que A y B son X y 5. Entonces, vamos a hacer un reemplazo de A y B por X y 5. Y nos quedaría de esta forma. ¿Ven? Donde está la A y la B, se ponen X y 5. ¿Ven? X más 5. Y acá, al cuadrado, se respeta X por 5 y 5 al cuadrado. Y ahora se calcula este paréntesis, este trinomio. Entonces nos quedaría x cuadrado, x por 5 es 5x, y 5 al cuadrado es 25. Fíjense que este es el resultado final de x al cubo más 125. El producto de una suma de las bases de x al cubo más 125 por este trinomio. Ahora bien, nos piden factorizar m cubo más 8. La pregunta que nos hacen, o bien lo que nos piden, es expresar el binomio como suma de cubos. A la cuenta de 3 yo lo voy a resolver. Así que ustedes pueden pensar cuáles son las bases para poder elevarse al cubo. M cubo y 8. Bien, las bases son m y 2. Pues m por m por m es m al cubo. 2 por 2 por 2 es 8. Ahora bien, nos piden indicar la fórmula para factorizar la suma de cubos. Ustedes saben muy bien que la fórmula yo se las di anteriormente y es esta, siempre va a ser la misma. Esta es la fórmula. Ustedes tienen que colocar la fórmula aquí. ¿Para qué? Para que ahora puedan reemplazar por A y por B. Pero, ¿quién es A y quién es B? A la cuenta de 3 yo lo voy a explicar. Bien, fíjense. A y B son m y 2. Son las bases que hemos sacado acá. Entonces, donde dice A voy a poner m. Donde dice B voy a poner 2. En cada lugar que dice A voy a poner m. Y voy a respetar los exponentes que estén. Acá respeto los cubos. Acá los cuadrados. Y nos quedaría así. A ver si lo pueden resolver. M al cubo más 2 al cubo es igual a m más 2 por m cuadrado menos m por 2 al cuadrado. Y ahora se resuelve este trinomio. Fíjense, m cuadrado es m cuadrado. M por 2 es 2m. Y 2 al cuadrado es 4. Luego, m cubo más 8 es igual a esta factorización. M más 2 por este otro trinomio. Ahora vamos a factorizar 27m cubo más 64y a la novena. Bien. Vamos a expresar este binomio como suma de cubos. A la cuenta de 3 yo lo voy a hacer. Ustedes pueden ir pensando mentalmente cómo expresarían este binomio como suma de cubos. Obviamente, se suman las bases, cada una expresada al cubo. ¿Ven? 27 es 3, porque 3 por 3 por 3 es 27.
m al cubo es m, porque m por m es m al cubo. Se pone el paréntesis y se eleva al cubo. Este también, el paréntesis y al cubo. La base de 64, la raíz cúbica de 64, o bien el número que multiplicado 3 veces por sí mismo de 64 es 4, ¿ven? Y este 9, 3 por 3, acuérdense de potencia, si no suscríbanse al canal, vean los videos que nosotros tenemos acerca de potencia, y van a ver que se multiplican los exponentes. ¿Qué números multiplicados dan 9? 3 por 3. Nosotros acá tenemos que poner el 3, entonces aquí ponemos otro 3, ¿ven? Ahora bien, indicamos la fórmula para factorizar la suma de cubos. Yo la voy a dar a la cuenta de 3, pero ustedes la pueden anotar en un papel e intentar ya memorizarla, recordarla, o bien tenerla en un papel al costado para cuando la tengan que utilizar. Fíjense, esta es la fórmula para cuando uno tiene suma de cubos. Ahora, ¿quién es A y quién es B? Porque esta es la fórmula, pero tengo que reemplazar de acá, alguien es A para reemplazar acá y alguien es B para reemplazar acá. Bien, fíjense, A es 3m y B es 4y al cubo. Entonces, donde dice A, ponen 3m y donde dice B, 4y al cubo. Y respetan los cubos. Obviamente lo ponen entre paréntesis cuando es potencia, eso ya lo sabían. Ahora bien, en el caso de este, voy a poner un corchete para poner entre paréntesis internos. Fíjense, la A es 3m, la B 4y cubo. La A cuadrado es 3m al cuadrado, menos A por B, menos 3m por 4y cubo. Acá tienen A y tienen B, ¿ve? Y acá tienen B elevado al cuadrado, B elevado al cuadrado. Y B dijimos que es 4y cubo, entonces acá se reemplaza por 4y cubo al cuadrado. Pausen el video, vuelvan a reproducir y así ustedes van a tener una mejor comprensión de todos estos ejercicios. Vamos a ver qué nos da. Bien, ahora se resuelve el cochete, es decir, 3m al cuadrado nos queda 9m al cuadrado. 3 por 4 es 12 y m por y cubo es my cubo. 4y cubo al cuadrado dijimos que se multiplican los exponentes, daría 16 a la sexta, pues 4 al cuadrado es 16 y y al cubo al cuadrado es y a la sexta. Por ende, el resultado final es este, ¿ven? Este es el producto de dos factores, por eso factorizar. Hemos factorizado esta suma de cubos. Bien, ahora nos piden factorizar x cubo más 1/8. Aparece una fracción. Bien, veamos. ¿Cómo expresamos el binomio como suma de cubos? Fíjense, x al cubo se expresa como x al cubo y 1/8 se expresa como un medio al cubo. ¿Por qué? Fíjense, x por x por x es x al cubo. Un medio por un medio por un medio es 1/8. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora nos dicen que indicamos la fórmula para factorizar la suma de cubos. La fórmula para factorizar la suma de cubos es esta. A cubo más b cubo, que generaliza una suma de cubos, es igual a la suma de sus bases, es decir, de x más un medio, y se multiplica por el cuadrado de la primera base, menos el producto de ambas bases, más el cuadrado de la segunda base. Pero ¿quién es A y quién es B? Fíjense, A es X y B es un medio. Luego reemplazan a A por X y B por un medio. Y les quedaría esta expresión, esta igualdad. Fíjense, la A se reemplazó por X, la B por un medio. Pero se respetan los exponentes, si decía al cubo y al cubo se siguen poniendo. A más B, X es A, un medio es B, por, abren paréntesis, grande. Fíjense, A se reemplaza por X al cuadrado, menos A por B, X por un medio, ¿ven? Porque A es X, ¿sí? Y B es un medio, y así lo siguen haciendo. Y ahora se resuelve este trinomio, ¿ven? Y este trinomio nos daría x al cuadrado menos x por un medio, ¿qué quiere decir? Un medio de x. El orden de los factores no altera el producto y siempre es prolijo poner el coeficiente primero y después la letra. Y un medio al cuadrado es un cuarto. Esto es lo que da por resultado x al cubo más 1/8. El producto de dos factores
así tal cual lo hemos hecho recién. Bien, ahora nos piden factorizar, fíjense, la diferencia de cubos, x al cubo y 125. ¿Cómo harían ustedes, cómo transformarían cada uno de estos términos en cubos? A ver, dicen, expresamos el binomio como diferencia de cubos. ¿Cómo lo harían? Bien, en este caso nosotros cada base la pondríamos aquí entre paréntesis y le elevaríamos al cubo. X al cubo es x paréntesis al cubo. 125 es 5 al cubo, pues 5 por 5 por 5 da 125. Esto ya ustedes lo saben. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la diferencia de cubos? Bien, la fórmula de la diferencia de cubos es distinta a la fórmula de la suma de cubos. Nosotros habíamos visto este ejercicio con suma, ahora lo estamos viendo con resta. Es decir, si yo hago resta, pongo todos los signos positivos aquí, ¿ven? Ahora bien, ¿quién es A y quién es B? Esa es la pregunta. A es el que está siempre acá, ¿ven? Y B es el que está siempre acá. Es decir, A es X y B es 5. ¿Y dónde los tengo que reemplazar? Acá en esta fórmula. Veamos. Ustedes tienen que aprender a reemplazar los valores en las fórmulas. En lugar de A va X. ¿Se respeta el cubo? Sí, se respeta el cubo. En lugar de B va X. ¿Se respeta el cubo? Sí. Perdón, va 5. ¿Se respeta el cubo? Sí, se respeta el cubo. A menos B, X menos 5, pues A es X y B es 5. Y ahora en el trinomio, fíjense, X al cuadrado, porque acá dice A al cuadrado, más A por B, X por 5, más B, que es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y ahora se resuelve este trinomio, es decir, x cuadrado más x por 5 da 5 por x, que es lo mismo que 5 por x, x por 5. Se pone siempre primero el número y después la letra, el coeficiente y después la letra. Luego, el resultado final nos va a dar este. Esta es la factorización de esta diferencia de cubos. Vayamos a otro ejercicio. Nos piden factorizar m cubo menos 8. Bien, ahora ustedes, ¿cómo expresarían ese binomio como diferencia de cubos? A ver. Uno, 2 y 3, obviamente lo expresarían así. La diferencia es la diferencia, un paréntesis, la m, el cubo, pues m por m por m es m al cubo. 2 por 2 por 2 es 8. Y ahora bien, nos dicen cuál sería la fórmula para factorizar esta diferencia de cubos. Bien, la fórmula para factorizar es esta. Ya la dimos en la diapositiva anterior. Fíjense, es a cubo menos b cubo es igual a menos b, la diferencia de las bases, por la suma de todo esto, es decir, el cuadrado de la primera, el producto de las dos y el cuadrado de la segunda. No es difícil recordarla, así que anótenla para poder tenerla a mano y poder aplicarla en todos los ejercicios. Pero ¿quién es A y quién es B? Para poder reemplazar acá. Recuerden que en toda fórmula se reemplaza por m y por 2. ¿Por qué? Porque m es A y b es 2. Bien, entonces les doy un tiempo para que ustedes pausen el video e intenten reemplazar m y 2 en esta fórmula. Yo lo voy a hacer después de la cuenta de 3. Bien, fíjense, si lo hicieron bien, les tiene que haber quedado esto. Es decir, donde dice A, ponen M, ¿ven? Donde dicen B, ponen 2. Donde dicen A, ponen M. Donde dicen B, ponen 2. Y reservan los cuadrados, siempre lo dejan como están, los productos como están, y así se hace este ejercicio. Ahora resuelven el trinomio. Les pido por favor que ustedes intenten resolver este trinomio. Yo a la cuenta de 3 lo voy a explicar. Bueno, se explicó solo ante la cuenta de 3. Pero fíjense, igual lo voy a explicar. M menos 2 por m cuadrado por m por 2 al cuadrado. M al cuadrado más
2 por m es lo mismo que m por 2. ¿Por qué se pone siempre el número adelante? Porque siempre universalmente el coeficiente numérico, digamos, el coeficiente, que es el número antes de la letra, va antes. Bien. Ahora bien, fíjense, el resultado final es este, ¿ven? Hemos factorizado este ejercicio. Esta diferencia de cubos es el producto de estos dos factores. Bien, ahora nos piden factorizar 27m cubos menos 64y novena. Puntero láser para ayudarnos un poquito. Fíjense, en este caso nos piden expresar cuáles son, cómo se puede expresar la diferencia de cubos en esta diferencia. A la cuenta de 3 yo lo voy a explicar. Ustedes mentalmente vayan viendo cuáles son las bases. ¿Lo van sacando? Bien, las bases son 3m y 4y cubo. ¿Cómo la sacan? Bueno, fíjense, esta base es 1, este exponente es 1, 1 por 3 da el exponente 3. Este exponente es 3, 3 por 3 da 9. En el caso de los números es distinto, es 3 por 3 por 3 da 27, ¿ven? 4 por 4 por 4 da 64. Algunos que tienen mucha experiencia hacen así. Raíz cúbica de 27m cubo es 3m. Y raíz cúbica de 64y novena es este número. Ustedes pueden ver los videos que tenemos en el canal si es que no están suscritos para que puedan avanzar en este tema. De todos modos, mirando estos ejercicios pueden llegar a tener una idea base de cómo se sacan las bases para elevarlas al cubo. Ahora bien, ¿cuál sería la fórmula? A ver. La fórmula es a cubo menos b cubo, es decir, la diferencia de dos cubos, es igual a la diferencia de las bases por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ven? Siempre la misma. Ahora, ¿quién es a y quién es b? Ese es el tema. A decimos que es 3m y b 4y al cubo, es decir, las bases. El tema es que ustedes pausen el video e intenten reemplazar estas dos bases en esta fórmula. A ver qué les queda. Yo a la cuenta de 3 lo voy a explicar. Bien, fíjense, les tiene que haber quedado algo así. Si reemplazan la a por 3m, les quedó 3m al cubo. Pues acá dice a al cubo. Entonces, como a es 3m, es 3m al cubo. Y acá dice b al cubo. Como b es 4y al cubo, es 4y al cubo. ¿Ven? ¿Cómo se reemplaza? Es decir, toman esto y lo ponen dentro de un paréntesis. Y respetan los exponentes. Ahora les dice a menos b por todo este trinomio. Es decir, le puse un corchete para que sea más prolijo, pero puedo poner un paréntesis grande y un paréntesis chico también. No estaría mal. 3m menos 4y cubo reemplazando a y b, porque a vale esto y b vale esto. Reemplazo la diferencia. La respeto. Y acá respeto la suma de la fórmula. 3m al cuadrado, a por b es 3m por 4y cubo, y b al cuadrado es 4y al cubo al cuadrado. Ahora resuelvo lo que está dentro del trinomio. 3m al cuadrado es 3 por 3, 9. m al cuadrado es m al cuadrado. 3m por 4y cubo es 12my cubo. 3 por 4 es 12. m por y cubo es my cubo. Y 4y cubo al cuadrado es 4 a la sexta, y a la sexta. Perdón, 16y a la sexta, pues 3 por 2 es 6. Y este es el factoreo de este otro binomio que nos dieron para factorizar, es decir, de esta diferencia de cubos. Bien, en este caso nos piden factorizar x cubo menos 1 octavo. Bien, expresamos el binomio como diferencia de cubos, ¿ven? Es decir, x al cubo, entre paréntesis, ¿ven? Y un medio también al cubo, entre paréntesis. Porque un medio por un medio por un medio es un octavo, ¿ven? ¿Cómo se expresa? Ahora bien, indicamos la fórmula para factorizar la diferencia de cubos, que ustedes la pueden copiar en un
papel aparte, hojilápiz, y recordarla, porque cuando nosotros tenemos que hacer diferencia de cubos se factoriza con esta fórmula. Ahora el tema es quién es A y quién es B, ¿no? Porque el A lo tenemos que reemplazar acá, ¿ven? Donde dice A. Y respetar los exponentes. Y el B lo tenemos que también respetando los exponentes, poniéndolo donde dice B. Ahora bien, reemplazando donde dice A por X y donde dice B por un medio, fíjense, A es X, B es un medio. Estos cubos quedan tal cual están. A menos B queda X menos un medio, pues X es A y un medio es B. Al cuadrado, ¿quién es A? Es X. X al cuadrado. ¿Quién es A? Es X. ¿Quién es B? Es un medio, ¿eh? Si no tiene nada, es como si fuera un producto, por eso le puse un producto acá, ¿ven? Y B al cuadrado, ¿quién es B? Es un medio, al cuadrado. Bien, y ahora resuelven este trinomio. Y fíjense, X por un medio, le ponen un medio de X, porque siempre va el número primero. Así se lee prolijamente. El coeficiente va primero. Ahora bien, un medio al cuadrado es un cuarto. Por ende, el resultado final de esta diferencia de cubos es este producto. Y estos son los dos factores, por eso se le dice factoreo o factorizar. El factoreo de esta diferencia de cubos es este producto, ¿eh? Y bueno, esto es todo por ahora. El tema es que tienen 8 ejercicios para poder volver a practicarlos. Si tienen tiempo, dedíquenle, porque la práctica para mí es fundamental. Continuamos en los